Gracias, presidente. Yo sí le agradecería que cuando me falte un minuto me avise, porque puedo estar aquí toda la vida y antes pues bueno, de consumir el que tengo, poder hacerlo, vamos, lo más que pueda. Señor Blanco, yo voy a empezar con el transporte terrestre porque por ahí fue donde empezó usted. Intenté apuntar algunos datos porque eso me es imposible verlo. Si hay alguno que no concuerde, me lo corrige. Usted empezó hablando de los contratos programas, que antes habían contratos programas, ahora hay convenios, que los contratos programas se suscribían con los cabildos. Yo decirle que eso no es así. Los contratos programas se negociaban por la comunidad autónoma, o sea, se distribuían en Canarias entre los distintos cabildos, se negociaban con los distintos cabildos, pero ha sido siempre la comunidad autónoma quien ha mantenido la comunicación con el Estado, independientemente de que después la firma se suscribiera, sea con convenio, sea con contrato programa, o sea, desde que se produjeron las transferencias de la comunidad autónoma a los cabildos, siempre ha sido la comunidad autónoma la interlocutora a efectos de financiación con el Estado. El transporte interurbano también antes del REF se financiaba, pero a través de las líneas de débil tráfico. Había una política en la que se entendía por parte de Madrid que las líneas que no eran deficitarias pues no había que financiarlas y se financiaron aquellas que eran de débil tráfico y, por supuesto, la del transporte urbano. El hecho de que el transporte terrestre pasa a ser un servicio público esencial, que acceda a la financiación y todo el transporte sea insular, pues yo creo que fue un gran logro. Yo, con respecto a este tema y a la situación del transporte regular, pues quería que nos comentara, bueno, lo sé porque además lo trabajamos juntos, con lo cual no es algo que desconozca, por lo menos en aquel momento, su opinión, pero cómo la financiación general que viene la financiación general que se aporta al transporte regular se distribuye. Pues antes era en función de kilómetros, ahora creo que es un mix, pero que no se ha conseguido lo que entiendo o entendíamos, que era la financiación idónea y además la que viene de alguna manera definida en la LOTS, que es la tarifa de equilibrio. Entonces, me gustaría que nos contara, pues, por la sucesiva trabajos al respecto, en qué sigue chocando la tarifa de equilibrio para poderse implantar, lo cual permitiría pues garantizar la suficiencia financiera de las empresas operadoras en el caso de que, bueno, en cualquier caso, pero en el caso de que sean privadas, pues mayoritariamente. Usted ha comentado que en la encuesta que se hizo no sé si en Gran Canaria o en Las Palmas de Gran Canaria, respecto a cuál era la satisfacción de los usuarios y cuáles eran los problemas que veían. Usted hablaba que los problemas eran de comodidad, rapidez, flexibilidad, frecuencia, tiempo, pero y que el coste no era un problema. Hombre, yo entiendo que el coste no es un problema porque el coste está ya bonificado. Si utilizamos recursos de aquellos que vienen determinados a bonificación del transporte y lo destinamos a cubrir cualquiera de las otras necesidades que ahora determinan como problema, el problema del coste o del precio del billete va a pasar a ser un problema, que haya que buscar un equilibrio y determinar cuáles son esas bonificaciones y determinar cuáles son las bonificaciones que sean públicas y cuáles son las bonificaciones comerciales por parte de las operadoras. En eso estoy absolutamente de acuerdo, pero sí que si el trasvase de fondos para llevar a cabo unas actuaciones lo sacamos del precio, el precio va a pasar a ser un problema, seguro, vamos. Luego, con respecto al planteamiento de la falta de flexibilidad, por supuesto, del transporte regular de viajeros y la necesidad, y que además, o sea, y de cubrir la dispersión con transporte, con guaguas, en definitiva, es un hándicap y que habría que complementar o implementar pues distintas modalidades o sectores del transporte en dar cobertura a esa demanda. En eso estoy absolutamente de acuerdo y, de hecho, desde el año 96 o 97 se han hecho
proyectos pilotos, pero que no han cuajado. A mí me gustaría también que me nos cuente de qué, o sea, por qué entiende usted que no cuajan. Como ya me están avisando que tengo que parar, con respecto a los taxis hay una realidad que es el exceso de oferta desde el año 95. Yo creo que un problema bueno, que está propiciado básicamente por los ayuntamientos y por las licencias que en determinados años se dedican a dar y que después quieren operar en toda la isla. Pero también quiero que nos contara su opinión respecto a las áreas sensibles y a las zonas de prestación conjunta de los taxis que permitirían pues una mejor adaptación o una distribución mejor del servicio de taxi. Yo necesitaría unos cuantos minutos más, pero me voy a parar después. Bueno, en transporte terrestre regular, quizás el tema más recurrente e importante sea el tema de las tarifas y hasta qué punto eso puede ser un problema. La cuestión es priorizar o definir una estrategia. Si la estrategia es captar cuota de mercado para el transporte público, tenemos que adoptar determinado tipo de actuaciones. Si la estrategia es que el usuario habitual, el usuario cautivo, pague menos, entonces la estrategia es otra. Con lo cual, la cuestión es que la Administración decida dónde quiere aplicar esos recursos públicos. Si es para conseguir cuota de mercado del transporte público, que a la larga es socializar el transporte, o es un determinado colectivo de usuarios que paguen menos. En cuanto a... Intentando ser muy rápido y sintético, porque es que si no... En cuanto un tema que antes no comenté de la encuesta y que es importante es si queremos utilizar o priorizar el transporte público, es también fundamental una política de aparcamientos, como se deduce ahí. Es la coordinación entre administraciones para hacer o discriminar positivamente al transporte público pasa por una política eficiente y eficaz de aparcamiento que sea disuasorio del uso del vehículo privado. Porque evidentemente el uso del vehículo privado es un tema desaprovechar recursos públicos y privados. En cuanto al tema del taxi, yo no he pretendido atacar en ningún momento al taxi. He pretendido poner sobre la mesa las dificultades con las que se enfrenta y esas dificultades son importantes. Tiene un problema de unas jornadas laborales larguísimas, una falta de descanso, unas retribuciones que si se calculan están muy lejos de la que debería ser la adecuada para ese tipo de jornadas y de días de trabajo y, en consecuencia, pues que es una cuestión de que los propios taxistas decidan, pero es que en Gran Canaria los taxistas decidieron que no querían que la Administración se inmiscuyese en eso y que ellos deberían regular su propia actividad. Bien, es una decisión que habrá que respetar, evidentemente. Pero lo que sí es verdad es que hay un tema de tarifas sobre el que sí puede actuar la Administración. Es verdad que ahora mismo condicionada por la ley de desindexación, que solamente permite, determinado tipo de adaptaciones de esa tarifa con unas restricciones bastante importantes. En cuanto al transporte discrecional de viajeros y de mercancías, el problema, los cabildos tienen registros, pero esos registros no reflejan la realidad del mercado, de lo que es la oferta que se está produciendo en el mercado, sobre todo en el tema de mercancías. Es lo que me comentaba el secretario general de la FED. Dice, oye, vamos a ver, después además sumar esos datos de las diferentes islas nos lleva a duplicar o a distorsionar la realidad de esa oferta, con lo cual es conveniente la creación de algún tipo de registro autonómico que permita hacer una limpieza, porque realmente ahora mismo no sabemos qué es lo que se está ofertando. Y efectivamente, la falta de asociacionismo en el transporte discrecional es un problema serio y que se aprovechan los turoperadores para hundir los precios. Y al final hundirán el mercado si no se pone algún tipo si no se actúa. Sobre si hay estudios de transporte guiado, vamos a ver, yo aquí tengo uno, lo que pasa es que no hay tiempo, que se hizo en el 2015 sobre los 18
infraestructura de transporte que se habían instalado en España en los últimos 5 o 10 años referidos a infraestructura de transporte guiado. Y establecía el autor de ese estudio una especie de cuadrito que era muy ilustrativo para medir de una manera muy visual si esa infraestructura era rentable o no rentable. Básicamente lo que decía el estudio es, si una infraestructura no es capaz de generar más de 150 viajeros día por millón millón invertido, no es apta. Si se mueve entre 150 y 200, podría ser adecuada, y más de 200 es una infraestructura rentable. Ojo, ese estudio se refiere a viajero urbano, con lo cual, viajero que recorre unos 6 kilómetros aproximadamente de media. Al extrapolarlo eso a viajero interurbano, hay que tomar en cuenta que el ingreso tarifario por viajero es diferente. Para que se hagan una idea, esos 6 kilómetros por viajero urbano se traducen, en el caso del Tren del Sur, en 33,4, con lo cual 5 viajeros urbanos equivalen a un interurbano. Ese cuadrito habría que ajustarlo en función de este ratio, 5:1, para que ustedes hagan una idea. Yo hice esos números y, en principio, el dato de estimación de demanda del Tren del Sur de Tenerife, que da unos 67.000 viajeros día, queda por encima de lo que es el umbral de rentabilidad con estos criterios y conforme a ese estudio. Vale. Gracias, presidente. Yo quería abordar 3 temas. Con respecto al tema del transporte regular y a lo del precio de las tarifas, yo coincido con usted o entiendo que lo adecuado es conseguir mayores cuotas de mercado, o sea, socializar el transporte público. Pero lo que sí es cierto es que si la socialización del transporte público pasa por que no se bonifica la tarifa, la realidad es que la tarifa va a ser muy elevada y de esa manera ni conseguirás captar nuevos clientes ni conseguirá mantener fidelizados a aquellos que lo tienen. Yo entiendo que habría que separar, que habría que buscar una bonificación general, de alguna forma, por decirlo así, y no aquellas que además implementen o añadan mayor bonificación a aquellos fidelizados, pero sí que no puedes ir a tarifa normal, porque es que entonces lo que harías es perder pasajeros tanto de los fidelizados como de la posibilidad de captar nuevo mercado. Con respecto al tema de los taxis y su implicación con la economía colaborativa, usted dijo antes que bueno, que se tiene que ir adaptando a una realidad que se les va a imponer, que es la liberalización que impone Europa. Yo quiero recordar o reiterar, porque no sé cuántas veces lo he dicho ya, que tenemos que recordar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de que nosotros somos regiones ultraperiféricas y que después de la sentencia Mayo se ha determinado que respecto a la normativa y legislación de Europa respecto a las regiones ultraperiféricas se tiene que adaptar a las regiones ultraperiféricas y no las regiones ultraperiféricas a la normativa de Europa. Y en este caso, el caso de los taxis, por ejemplo, de esa liberalización, creo que es uno de los temas en los que hay que incidir. Y con respecto al transporte guiado, yo entiendo que el problema de la paralización del desarrollo del transporte guiado en las islas, en Gran Canaria y en Tenerife, fundamentalmente viene determinado por falta de financiación. Ya los proyectos ya están tal, pero es que el problema es conseguir financiación que no es poca. En Gran Canaria, además, en particular, pues se ha creado una superposición entre la planificación que había del tren hasta el sur y el tema del BRT y demás, que no sé, en cualquier caso, en el momento que haya dinero, cómo se va a solucionar. Gracias. Áreas sensibles y áreas compartidas. ¿Cuál es el problema de las áreas compartidas? Que al final, como las decisiones en los taxis las toman ayuntamientos durante un periodo muy largo de tiempo, ayuntamientos que pueden haber sido razonables a la hora de conceder licencias se pueden encontrar con un área de prestación conjunta, se vean invadidos por taxis de otros lugares donde no han sido especialmente cuidadosos a la hora de mirar cuál es la oferta que hay que poner en el mercado. Y se produce un proceso de desertización de determinadas zonas. El otro día, hablando con el presidente de la Asociación de Federación de la ATAT, la ATAT es la Asociación de Transporte de Taxi, ¿no?
creo que es la de mayor representación a nivel de Canarias, ¿no? Me decía, oye, vamos a ver, una actuación de ese tipo, al final, lo que va a generar es, primero, esa desertización, que mucha gente venga a los lugares donde hay demanda y dejen sus ámbitos desatendidos. Pero es que además, probablemente, el taxi presta servicio en determinados ámbitos rurales con un contacto personal con ese demandante que, si digamos, apostamos por este tipo de actuaciones, se pueda perder ese nivel o ese servicio que se da, o que el que lo sustituya no esté en condiciones de darlo en las mismas condiciones. Entonces, las áreas de prestación conjunta es una manera de repartir un exceso de oferta en un ámbito más grande. Pudiera ser con estos riesgos que están implícitos al repartir la demanda, al repartir la oferta entre varios ámbitos y que se concentre en uno determinado de esa oferta y deje desatendidos los otros. Y en cuanto a las áreas sensibles, es un problema. Es decir, Fuerteventura y Lanzarote es un problema, es una realidad incuestionable que el turista que llega a esos aeropuertos lo primero que ve, en muchos casos, no en todo, nosotros hicimos un estudio el año pasado sobre la problemática del aeropuerto del Matorral. Y había 2 días en concreto donde era especialmente complicado el que llegara no estuviera, el turista que llegara no estuviera esperando entre media hora y 3/4 para conseguir un taxi para desplazarse a su lugar de destino. ¿Eso qué genera? Una mala imagen del destino, evidentemente, con lo cual, pues las áreas sensibles hay que regularlas. Me comentaba el presidente de FEDETAX que en ese caso concreto, pues ya se había acordado con el Cabildo una reglamentación del área de prestación conjunta, el área sensible, perdona, para intentar darle solución. Bueno, pues veremos si se consigue o no.